una de las películas más conocidas de la factoría Disney, tanto que tiene su versión en dibujos y también en actores de carne y hueso, es la película de Aladín. Originariamente fue compuesta como parte de una historia de tantas que han surgido en el Medio Oriente, pero viendo el éxito de esta historia, los productores de Hollywood una vez más quisieron hacer negocio. Y la mayoría de nosotros estamos familiarizados con la narrativa, con la historia de este joven Aladín, un chico sin oficio ni beneficio que de repente ve cómo su vida cambia radicalmente cuando se encuentra con esa lámpara maravillosa. Esa lámpara mágica tiene una característica desconocida para la mayoría de los mortales, y es que en su interior habita un mago, un genio, que asegura tener 3 deseos a disposición de quien se adueña de la lámpara. Ha habido a lo largo de la historia de esta lámpara muchos que han tratado de obtenerla. Pero si alguien quiere saber cómo termina la película, tendrá que buscarla por ahí, no se lo vamos a revelar en este momento. La cuestión es que algunos contemplan la oración como una especie de lámpara maravillosa por medio de la cual van a obtener no solamente 3, sino muchos de los deseos de su corazón. Posiblemente no se atrevan en la mayoría de los casos a pedirle a Dios un chalet en primera línea de playa o un deportivo último modelo, pero quizás sí una buena salud para él o ella o sus hijos, un buen trabajo para él o ella o sus hijos, o cualquier otra cosa. Nada necesariamente pecaminoso en sí mismo, pero que no tiene mayor finalidad que satisfacer lo que contemplamos como una necesidad o como un deseo. La Biblia nos enseña que Dios ha diseñado la oración, entre otras muchas razones, para que vivamos en dependencia suya. Pero también nos muestra cómo Dios va a usar la oración para alinear el corazón del creyente con su propio corazón. Nuestros deseos con sus deseos. Nuestros anhelos con sus anhelos. Yo te pregunto en este momento, cuando oras, ¿qué es lo que anhelas? ¿Qué es lo que deseas que venga a ser una realidad en tu vida? ¿Qué le pides a Dios? Os invito a abrir vuestras Biblias en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo. La vez pasada comenzamos a estudiar la enseñanza de Jesús en cuanto a la oración y hoy continuamos con este estudio, pero vamos a leer desde el versículo 7 para tener en cuenta lo que Jesús previamente les había dicho a sus discípulos. Mateo capítulo 6, versículo 7. Perdón, versículo 5. Vamos a empezar desde el versículo 5. Mateo 6, versículo 5. Dice, cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Y aquí comienza nuestro texto para esta mañana. Vosotros, pues, orad de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.
vamos a dejar aquí nuestra lectura. Empezamos a ver lo que Jesús enseña a sus discípulos acerca de la oración, particularmente lo relativo a nuestra actitud frente a la oración y en especial qué elementos no deberían formar parte de nuestras oraciones. Hablábamos de que nuestra vida de oración no es ni un ejercicio de exhibición buscando impresionar a los hombres, ni un ejercicio de repetición tratando de impresionar a Dios. Y terminábamos nuestro tiempo diciendo que la oración dice mucho más de nosotros de lo que podemos pensar. Nuestra doctrina, nuestra visión de Dios, nuestra cosmovisión del mundo, nuestras expectativas, nuestros deseos, nuestros intereses más profundos, nuestras preocupaciones ocultas, todo ello se refleja en la manera en la que oramos. Por eso el maestro ahora va a pasar de advertirles cómo no deben orar a enseñarles a cómo sí deben orar. Y frente a esa anomalía que encontramos en los versículos anteriores, caracterizados por una actitud interesada, acaparadora, en la que la oración no es más que un medio, que un instrumento para la exaltación del yo y la autopromoción, el Señor les va a presentar un panorama totalmente distinto, en el que el enfoque ya no está en uno mismo, sino que está en Dios. Y el orar así se presenta no simplemente como un estilo de oración, no como una forma entre otras de orar, no como una opción entre muchas de oración, sino como un mandato de oración. Fíjate lo que dice el versículo 9. Vosotros pues orad de esta manera. Vosotros oraréis así. Vosotros mismos, dice Jesús, vosotros mismos oraréis así. Algo que me llama poderosamente la atención es la capacidad de Jesús de decir tantas cosas y tan importantes usando tan pocas palabras. Justo acaba de explicarles a sus discípulos que evitasen repeticiones sin sentido, que escapasen de la vana palabrería. Y ahora les va a descubrir una manera de orar mucho más sencilla, mucho menos artificiosa, pero verdaderamente más rica, asombrosamente diferencial. Esto es un buen recordatorio para todos nosotros. No necesitamos necesariamente decir muchas cosas, sino decir lo correcto. Y lo mismo sucede a la hora de orar. De manera que en esta oración modelo, Jesús va a presentar 6 peticiones en total. Pero la idea no es que estas 6 peticiones se conviertan en una fórmula que se repite una y otra vez, sino en un modelo. Jesús les dijo, oraréis de esta manera, oraréis así, siguiendo este mismo patrón. Leamos de nuevo el versículo 9, porque este versículo 9 comienza diciendo, vosotros pues orad de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos. Ya en el versículo 4 y en el versículo 6 y en el versículo 8 Jesús se había referido a Dios como Padre. Pero esta confianza para con Dios, esta intimidad con respecto a la persona de Dios, no había sido algo común, algo frecuente entre los judíos del Antiguo Testamento. Su manera de relacionarse con Dios era otra. Más de 1000 veces aparece la palabra Padre en el Antiguo Testamento, pero solamente 13 de esas 1000 veces se usa en referencia a la persona de Dios. Y siempre de manera corporativa, no personal.
Eso sumado a todo el ritualismo y la liturgia que los israelitas practicaron durante siglos, supuso un distanciamiento con la persona de Dios. Se habían perdido en prácticas, en tradiciones, y ese Dios, el Dios de Israel, estaba cada vez más lejos. Sin embargo, el texto nos enseña, Jesús mismo nos exhorta a observar a Dios, a dirigirnos a Dios como un padre. Pero no como un padre humano. Muchas veces nuestra comprensión de lo que un padre es viene dada por nuestra propia experiencia. Pero Dios es el Padre con mayúsculas. No está sujeto a debilidades ni a flaquezas. A diferencia de los padres de carne y hueso, Él sí es justo todo el tiempo. A diferencia de los padres de carne y hueso, Él sí es capaz de responder a nuestras necesidades y de hacerlo como conviene. Dios no es como los padres de carne y hueso, ni siquiera como cualquier otro Dios que las religiones veneraban a lo largo de los tiempos. El Dios de la Biblia no es una divinidad cualquiera. Dice el Salmo 115, versículo 3, nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre, dice el salmista. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta. El texto dice, Padre nuestro, que estás en los cielos. Y este matiz resulta fundamental porque presenta a Dios como el Señor del universo. Y la idea de estar en el cielo no solamente le coloca en una esfera desde la cual puede observarlo todo, sino que apunta al poder y la autoridad que solamente le pertenecen a Él. Es importante señalar que Dios es el creador de todo lo que existe, y eso incluye también a la humanidad al completo. Sin embargo, la idea de padre, en este caso, no es amplificable, no se puede llevar también, aplicar también a todos los hombres. El Nuevo Testamento nos muestra que solamente los que le pertenecen a Él, solamente los hombres y las mujeres que han sido comprados por la sangre de Cristo, han sido también adoptados en el amado. Y esta filiación, esta relación, es consecuencia directa de nuestro estado espiritual. Juan capítulo 1, versículo 12 nos lo explica así. A todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. El maestro quiere ayudar a que sus discípulos recuerden a quién se están dirigiendo cuando oran. Por eso empieza por ahí. Y qué mejor manera que empezar por ahí, porque esto nos va a ayudar a preparar nuestra mente y nuestro corazón a ser conscientes de la magnitud de lo que vamos a hacer cuando oramos. Y por supuesto, a evitar convertir la oración en un ejercicio de repetición o de vanagloria. Cuando oramos, nos dirigimos a Dios, a nuestro Padre Celestial, un Padre que es Señor sobre nosotros, un Padre que nos ama, un Padre que nos acompaña, un Padre que nos cuida. ¡Qué privilegio, hermanos! ¡Qué bendición! Pero también qué oportunidad. Y por ahí empieza el Señor, fijando a nuestro destinatario a la hora de orar. Pero después de establecer el destinatario de nuestra oración, que es Dios mismo, Jesús va a proponer 3 peticiones concretas
acerca de Dios. Y en el original son también tres imperativos, tres reclamaciones enfáticas. Pero estos énfasis van a chocar, van a trastocar, van a colisionar con las ideas de los que escucharon aquel día y seguro también que con las ideas preconcebidas que nosotros tenemos acerca de la oración. Porque Jesús se dirige a un pueblo que es sometido a un imperio enemigo, que está dominado por una potencia extranjera, mermado por la opresión, empobrecido por la avaricia de sus conquistadores, limitado por un claro retraso social y tecnológico, desorientado por una clase religiosa manipuladora. Pero el centro de su oración, el eje de su petición, no va a ser su bienestar económico, ni tampoco su independencia política, ni tan siquiera su prosperidad física o material. Sus discípulos han acompañado a Jesús a todas partes y muchas veces lo han visto orar a él también y han visto todo lo que Jesús es capaz de hacer. Han comprobado en primera persona que la oración es fuente de poder. Han visto cómo Jesús oraba y los enfermos eran sanados. Han visto cómo Jesús oraba y las multitudes eran alimentadas. En el capítulo 11 de Lucas, el texto paralelo al nuestro de Mateo, se nos enseña cómo esos que están llenos de necesidades propias y ajenas le piden a Jesús y le dicen, estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Y sin embargo, todas esas peticiones que Jesús les va a presentar no tienen tanto que ver con sus prioridades o sus aparentes necesidades, sino con las prioridades de Dios. En esta mañana quisiera que pudiéramos meditar algo más sobre el contenido de nuestras oraciones. Y lo vamos a hacer observando estas tres primeras peticiones que Jesús presenta aquí. Y se trata de tres anhelos que tienen su origen en Dios y que deberían moldear nuestra vida de oración. Porque cuando oramos de esta manera, estamos orando bien. Y la primera de esas prioridades, el primer anhelo, lo encontramos en el versículo 9 y podríamos llamarlo la gloria de Dios. Jesús dice, vosotros pues orad de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En otras palabras, que tu nombre sea reverenciado, que tu nombre sea separado de todos los demás nombres. ¿Recordáis lo que Jesús dijo en el versículo 8 de este mismo capítulo? Dice ahí, por tanto, no os hagáis semejantes a ellos. En este caso, ese ellos se refiere a los hipócritas que utilizan la oración como un medio de autopromoción. Y es que los seres humanos fácilmente pueden llegar a ser unos semejantes a otros. Este siglo en el que nos encontramos es buena prueba de ello. Aquí hay personas que proceden de lugares, de países muy diversos, de distintas edades, y sin embargo, el aspecto en la manera de vestir es muy similar. Gracias a Internet y la globalización, aun incluso yendo al último espacio de la Tierra, nos encontraremos prácticamente con la misma moda, con la misma música, con los mismos modelos, aún con las mismas meriendas. Y no voy a mencionar una de estas grandes empresas de venta de hamburguesas que la puedes encontrar en cualquier país prácticamente del mundo. Los seres humanos no solo estamos hechos de la misma fórmula, sino que tenemos una tendencia a
imitarnos, a emularnos, tanto en lo bueno como en lo malo. Pero el texto nos recuerda que Dios es otro. No tiene equivalentes, no tiene igual, no admite comparaciones, pero tampoco sucedáneos. La Biblia presenta a Dios como un ser inescrutable, como alguien ilimitado, inconmensurable. Y nos encontramos numerosas descripciones en la Escritura acerca de quién es Dios. Cada una de esas descripciones nos presenta alguna faceta en particular que forma parte de su carácter o de su persona. La Biblia está llena de nombres de Dios, de títulos para Dios, de metáforas y de figuras que ilustran quién es Dios. En este mismo versículo 9, Jesús describe a Dios y lo hace como un padre. Y los teólogos llaman a esta cantidad enorme de títulos, de metáforas, de figuras, de nombres, acomodación. Acomodación. Esto apunta al hecho de que Dios se nos presenta de distintas maneras para que al menos podamos entender algo de quién es Él. Una parte, una porción de su grandeza. Pero ninguno de estos títulos o de esos nombres o de esas metáforas, ninguno de ellos individualmente, ni todos ellos en conjunto agotan lo que Dios es. No existen suficientes calificativos, ni son suficientes los calificativos para explicar, para exponer, para agotar la grandeza de Dios. Y precisamente, es el énfasis que Jesús enseña a sus seguidores aquí. Jesús nos muestra que nuestras oraciones deben comenzar con esta petición: Señor, que tu nombre sea reverenciado por mí, que me dirijo a ti, pero también por todo lo que existe. Que toda lengua confiese que tú y no yo, que tú y no otro, ni cualquier otra cosa merece todo el reconocimiento, toda la adoración, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Dice Jesús, ha de ser el primer anhelo y ha de ser el principal anhelo del creyente, la gloria de Dios. Porque aquel que verdaderamente conoce a Dios no concibe ni soporta que sean otros u otras cosas las que reciben el reconocimiento en este mundo. La reverencia, la alabanza le pertenecen solamente a Él. Nuestra atención, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro dinero, nuestro interés y el de tantos otros está en otras cosas, en nosotros y en otros. Pero esta primera petición ordena nuestro orden de prioridades. Nos enseña cuál ha de ser nuestro principal anhelo: la gloria de Dios. Jonathan Edwards no es tan conocido en España, entre otras cosas porque la mayoría de sus obras no se han traducido al castellano, pero fue un teólogo y un predicador que vivió en los Estados Unidos durante el siglo XVIII. Aún a día de hoy es considerado como el más grande pensador que nunca existió en ese continente. A lo largo de su vida escribió varios libros profundos, algunos difíciles de leer y sobre todo difíciles de entender. Pero la que probablemente sea su obra más conocida la compuso con tan solo 19 años. Y lleva por título Resoluciones. Resoluciones entendidas como compromisos. Resoluciones entendidas como decisiones vinculantes.
La idea es que a la luz de su palabra y su condición de creyente, desde ese momento, este joven se comprometía a que esos principios, esas resoluciones, guiarían su manera de conducirse en el mundo. Mientras algunos hoy están jugando a la PlayStation, otros están pensando en realidades profundas, en cómo han de conducirse en el mundo. En total fueron 70 las resoluciones que este hombre adoptó como una guía para su vida. Pero la primera de ellas va a modelar a todas las demás. Y dice lo siguiente: resuelvo que haré todo aquello que sea para la mayor gloria de Dios y para mi propio bien, provecho y agrado. Durante todo mi tiempo de mi peregrinación, sin nunca tomar en consideración el tiempo que eso exigirá de mí, sea ahora o por la eternidad. Y termina diciendo, no importando cuántas o cuán grandes sean las dificultades que tenga que enfrentar. Ese va a ser mi objetivo, esa va a ser mi prioridad, esa va a ser mi resolución. ¿Cuál? Perseguir en todo aquello que haga lo que sea para mayor gloria de Dios y por tanto para mi propio bien. Qué buen entendimiento tenía este hombre, este joven. Quizás podemos empezar nosotros hoy por incluir la gloria de Dios como parte principal de nuestras oraciones, porque esto es lo que está precisamente indicando aquí el Señor Jesucristo. Para los ciudadanos del reino de Dios, para los súbditos del rey, la gloria de Dios es la prioridad número uno. Y eso se refleja en la manera en la que se dirigen a Dios. Por eso le piden a Dios. Y por eso deberíamos nosotros también pedirle a Dios: santificado sea tu nombre. Eso nos conduce a la segunda prioridad que observamos en el texto y que debería ser parte integral en nuestras oraciones también, y podríamos llamarlo el gobierno de Dios. El gobierno de Dios, versículo 10, dice ahí: venga tu reino. Parémonos por un momento. En un sentido, la mayoría de los que estamos aquí entendemos y conocemos que uno de esos títulos con los que la Biblia se refiere a Dios es precisamente con el de Rey. Dios es presentado una y otra vez como el Rey. La Biblia nos enseña que solamente Él es Señor sobre cielos y tierra, es decir, sobre todo lo que existe. No hay nada más allá de los cielos y la tierra. Esto no solamente apunta a un orden geográfico, sino que se refiere a que ya sea que hablemos del ámbito espiritual o del ámbito material, Dios es siempre el Rey. Aún los reyes y poderosos de este mundo han reconocido en distintos momentos de la historia que sus imperios no son comparables a lo que Dios es. Uno de los grandes reyes de la antigüedad, Nabucodonosor, vuelto en sí en el capítulo 4 del libro de Daniel, dice: cuán grandes son sus señales, hablando de Dios, y cuán poderosas sus maravillas. Y añade: su reino es un reino eterno y su dominio de generación en generación. Este gran monarca y soberano reconocía finalmente que su capacidad de gobierno era limitada. Sin embargo, el gobierno de Dios es un gobierno incomparable, eterno. Entonces surge la pregunta: ¿de qué manera debemos orar por la venida del reino de Dios, si Él es y siempre será el Rey? Bueno,
La Biblia afirma claramente que esta tierra será testigo de un reino literal en el que el Mesías, el ungido, el hijo de David, se sentará en el trono. Mateo va a enfatizar esto una y otra vez. Por eso su evangelio se conoce como el evangelio del reino. Y Jesús mismo, como hemos visto hasta aquí, dedicó en su ministerio una parte importante a predicar, a anunciar, a proclamar el evangelio del reino. Una vez que es bautizado por Juan en las aguas del río Jordán y tras haber superado la tentación en el desierto, allí en el capítulo 4 de este evangelio, versículo 17, dice el texto que Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta fue una prioridad para el Maestro. Para eso vino al mundo. Y esta llega a ser una prioridad para los seguidores del Rey. Al punto que en este mismo capítulo 6 que estamos estudiando, versículo 33, Jesús dice: buscad primero el reino de Dios y todo lo demás os será añadido. Por eso no es de extrañar que sea parte esencial de nuestras oraciones que ese día llegue. Pero, ¿qué estamos pidiendo exactamente cuando decimos venga tu reino? Orar para que el reino de Dios llegue, venga, sea una realidad en medio de nosotros, tiene tres implicaciones claras y me gustaría simplemente mencionarlas. Por un lado, tiene que ver con la conversión de los que no creen. Conversión de los que no creen. Esta es sin duda una petición evangelística, porque pedimos al Señor que sean muchos los que lleguen a pertenecer a ese reino de dimensiones mundiales. Pedimos al Señor que no solamente unos pocos, no solamente los que pertenecen a una raza o a una etnia, los que viven en una zona particular del globo terráqueo, sino que muchos de todo pueblo, lengua y nación lleguen a formar parte de lo que la Biblia llama el reino de los cielos. Y el momento de pedir esto es ahora, porque un día, como sucedió con aquel arca, las puertas de ese reino serán cerradas. Hoy, dice la Escritura, es día de salvación, no mañana, no pasado, no en un último aliento de vida en el lecho de muerte. Si todavía no tienes certeza de que un día serás parte de ese reino, no esperes más. Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Un Evangelio que nos enseña que aunque nosotros no tenemos permiso ni pasaporte para acceder y ser parte de ese reino, hay uno que ha garantizado la presencia y la estancia de todos aquellos que vienen a él. Este Jesús que predicó el reino de Dios fue también el que se presentó a sí mismo como el único acceso a ese espacio vital. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Qué tremendo pensar que ninguno tiene derecho a acceder a ese reino. Y al mismo tiempo comprobar que Jesús mismo ha venido para que nosotros podamos ser parte de ese reino. Dice el capítulo 3 del libro de Efesios que esa barrera de separación se ha derribado, que ese muro de separación se ha derribado y que Dios no conoce solamente a un pueblo, sino a todos aquellos que por medio de Cristo han venido a Él. Ese reino por el que pedimos implica la conversión de los que no creen y por eso oramos, para que pueda ser una realidad y personas de tantos lugares y de tantas clases sociales, etnias, situaciones personales, familiares, puedan llegar al
los pies de Cristo. Pero hay una segunda implicación, y es que orar y pedir que venga su reino apunta no solo a la conversión de los que no creen, también al compromiso de los que creen. Podemos decirlo así, se trata de una petición consagradora, porque deseamos y nos comprometemos a vivir según las demandas que ese reino de Cristo nos presenta. Como ese joven Edwards que había tomado la decisión de conducirse en base a una serie de principios, cuando oramos de esta manera, estamos confirmando nuestro compromiso con los principios que rigen ese reino. Queremos vivir así, anhelamos vivir así, nos comprometemos a vivir así. Por eso oramos y pedimos, venga tu reino. Ese es el sistema de gobierno que deseamos. Esas son las normas, son los parámetros en los que nos queremos mover. De manera que orar, venga tu reino, implica pedir por la conversión de los que todavía no creen, pero también por el compromiso de los que han creído y entienden de qué manera se vive dentro de ese reino. Pero hay algo más. En cierto sentido, esta petición anticipa el día en que ese reino sea finalmente instaurado. Apunta a la coronación del rey. Esta es la tercera implicación, la coronación del rey. Y es esta una petición esperanzadora. Porque la Escritura nos presenta ese tiempo como realmente único en la historia. Será entonces cuando Cristo reciba el reconocimiento que merece. Será entonces cuando los suyos sean testigos de un mundo transformado, restaurado, radicalmente distinto al que conocemos hoy. Y eso pasa porque aquel que ocupa el trono sea el legítimo ocupante del trono. Entonces, y solamente entonces, el orden de la cabeza a los pies será el correcto. Y nosotros experimentaremos la realidad tal y como Dios ha prometido. En el capítulo 21 de Apocalipsis, con un Cristo reinante, se nos dice que entonces Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y podemos añadir, y Cristo está sentado en el trono. Debemos avanzar. Y la segunda parte del versículo 10 incluye esta última prioridad que vamos a estar viendo en esta mañana y que debería formar parte de nuestras oraciones. Hemos visto en primer lugar la gloria de Dios, hemos visto también el gobierno de Dios y finalmente vamos a terminar nuestro tiempo hablando de la agenda de Dios. Versículo 10. La agenda de Dios. Dice ahí, venga tu reino, y añade Jesús, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Esta petición está estrechamente ligada a la anterior. Esta petición tiene que ver con que el mismo peso que la voluntad de Dios tiene en el cielo, la llegue a tener también aquí en la tierra. Este mundo es injusto. Cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo se producen injusticias. Injusticias a nivel global, a nivel nacional, pero también a nivel personal. Aún nosotros mismos somos como bombas de relojerías preparados para estallar por causa de cualquiera de las muchas contradicciones que se revelan y confrontan en nuestro interior. Resulta
imposible de justificar, como algunos piensan que el reino de Dios es una realidad absoluta y presente en este mundo, cuando es evidente que no todos los habitantes del mundo se han rendido todavía ante la voluntad de Dios. Dice el texto, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Y cuando leemos pasajes acerca del cielo en la Escritura, nos damos cuenta cómo la reverencia, el temor, el respeto, la adoración a Dios es absoluta. Los ángeles ni se atreven a mirarlo directamente, se tapan con sus alas, se ocultan bajo su propia figura para no ser deslumbrados por la grandeza de Dios. Y sin embargo, no hace falta ir muy lejos, simplemente debemos observar en el profundo espacio de nuestro corazón para darnos cuenta cómo nosotros no recibimos la voluntad de Dios de la misma manera. No nos acogemos a la voluntad de Dios de la misma manera. No amamos la voluntad de Dios de la misma manera. Últimamente se habla mucho de agendas, ¿verdad? Algunos llevan hasta pines para enfatizar qué clase de agenda es la suya. Agendas globales, agendas nacionales, agendas personales. El creyente ora, pero no ora por la instauración de una agenda de un país, ni por la consumación de la agenda de un gobierno, ni de un conglomerado, ni siquiera por la agenda propia. Ora para que llegue el día en el que la voluntad de Dios se respete en esta tierra tanto como lo es respetada en el cielo. En otras palabras, ora para que llegue el día en el que el Señor, que es Rey, sea tratado como Rey en todas las esferas, en todos los territorios, en todos los ámbitos, y eso será lo mejor que pueda sucederle a este mundo. Porque la Escritura enseña que la voluntad del Dios que es sabio, que es justo, que es misericordioso, la voluntad de un Dios que es lleno de amor y de gracia, es siempre buena, agradable y perfecta. ¿Te imaginas por un momento lo que sería vivir en un mundo en el que la voluntad de Dios siempre se cumple? En cada ocasión, en cada decisión, en cada pensamiento, en cada acción. Debemos orar para que ese día llegue y, como dice el Salmo 73, cuando eso suceda, todos los reyes se postrarán y todas las naciones le servirán. Pero esa oración debe conducirnos aquí y ahora a nuestra propia sujeción a la voluntad de Dios que ya ha sido revelada, a nuestro propio acatamiento, a nuestra propia obediencia de la voluntad de Dios que su palabra nos ha dado a conocer. En ese sentido, no hay que esperar a que el reino sea una realidad absoluta para que nosotros hoy vivamos sometidos a la voluntad de Dios. Pocos predicadores han llegado a tener una influencia tan marcada en el mundo como un hombre de origen humilde que nació en un pequeño pueblo al este de Inglaterra. Su nombre fue Charles Haddon Spurgeon. Este hombre de origen humilde llegó a ser no solamente un predicador, sino todo un referente de su tiempo. Podemos decirlo así, un influencer de su tiempo. Y como cualquier persona que está expuesta a la opinión de la mayoría, recibió muchas críticas. Y eso que no existía Twitter. Pero también bastantes muestras de gratitud. Entre otras razones, por la claridad con la que supo dirigirse a su generación y con la claridad que caracterizaba sus ponencias. Resumió así estas 3 peticiones que hemos visto hoy.
Cuando decimos santificado sea tu nombre, estoy diciendo soy un adorador. Cuando pedimos venga tu reino, estoy señalando soy un súbdito. Y cuando oramos hágase tu voluntad, estoy confesando soy un siervo. ¿Qué lugar ocupan estas tres oraciones, estos tres aspectos, estos tres anhelos en tu oración? La gloria, el gobierno, la agenda de Dios. Porque hemos visto que son mucho más que un ejemplo o una sugerencia. Como hijos del Rey, estos deberían ser nuestros anhelos. Creo que todos sabemos ya que la oración no es una lámpara maravillosa, tampoco una máquina expendedora de deseos. La oración comienza con Dios y termina con Dios. Nos dirigimos a Él, lo exaltamos a Él y le pedimos a Él. Y lo hacemos esperando a que sea Él el que obre poderosamente. Y sin embargo, si oramos de esta manera que el Señor nos muestra aquí, nosotros seremos los primeros beneficiados. Si oramos de esta manera que el Maestro nos explica aquí, nuestra vida de oración va a ser transformada. No solo para no usar la oración de manera egoísta y caprichosa. Dios va a elevar nuestro corazón y nuestros pensamientos al corazón y los pensamientos de Dios. Cuando oramos de esta manera, hacemos sus prioridades nuestras prioridades. Entonces, nuestra vida cobra un sentido y una trascendencia inigualable. Supera los tiempos y las edades. Alcanza un valor y un significado único y glorioso. Entonces, no solamente venimos a ser instrumentos de Dios en el mundo por medio de la oración, sino que seremos testigos de su grandeza y de su poder como resultado de la oración. Gracias a Dios que nos permite comunicarnos con Él, que nos enseña a comunicarnos con Él. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos que la oración sea empleada para que tu gloria sea manifiesta. Señor, obra de manera que tu nombre sea visiblemente reverenciado. Oh Dios, actúa de tal manera que tus planes y propósitos sean aquellos que se cumplen en este mundo. Que tu gobierno sea notable y palpable aquí y ahora. Pedimos que todo ser viviente se arrodille delante de ti y que sea tu agenda y no la nuestra la que prime, la que vaya por delante. Te damos las gracias por este precioso instrumento que es la oración. No solamente nos dirigimos a un superior, sino que nos dirigimos a un Padre celestial, aquel que todo lo ve, aquel que todo lo puede. Te pedimos, oh Dios, que valoremos como corresponde este precioso medio que tú nos has regalado y que lo usemos y lo disfrutemos como corresponde a aquellos que han sido llamados hijos de Dios. Pedimos esto en el nombre bendito de Cristo, nuestro Salvador. Amén.